y darle la bienvenida a este webinar que es fundamental para todos aquellos empresas que tienen personal trabajando. Asimismo, creo que les ayudará mucho en el proceso operativo en el área de recursos humanos. Algunos contadores que llevan planillas de salarios les ayudará a dar una mejor práctica a lo que es el ISR asalariados. Todas esas prácticas, pues muchos utilizamos diferentes eh, herramientas para poder generarlas y aquí pues vamos a ver las herramientas que podemos utilizar y cómo las podemos llevar a una mejor operación. Si estamos bien, ya sea que me puedan interrumpir mientras estemos dando la capacitación, o bien también tenemos un WhatsApp donde ustedes pueden comentar sus preguntas y al final de la reunión podemos aclarar todas las que ustedes tengan. Asimismo, pues le damos inicio a este webinar. Para iniciar, vamos a hablar sobre las generalidades de lo que es el ISR y cómo aplica en Guatemala. Bueno, antes vamos a hablar de qué es el hecho generador y el sujeto pasivo en la renta de trabajo. ¿Cuál es el hecho generador? Toda aquella retribución, ingreso de dinero, cual sea su dominación o naturaleza. ¿A qué nos referimos con eso? En nuestra empresa o ustedes como patronos, el hecho generador hacia el colaborador va a ser cualquier dinero en efectivo o de otra denominación que les vayan a brindar a su colaborador. Dígase salarios, bonificaciones y todos aquellos ingresos que vayan a afectar a la renta del colaborador. ¿Quién es el sujeto pasivo? La persona que obtenga beneficios o que obtenga estos ingresos por la prestación de algún servicio. En este caso, el servicio que va a brindar el colaborador hacia la empresa. ¿Quiénes son los obligados a retener? Los obligados a retener, como bien saben ustedes que están en el ramo, todo patrono que pague cualquier remuneración. El patrono está obligado a retenerle a su colaborador el impuesto sobre la renta. El empleado funcionario público a cargo del sueldo o remuneración. Esto se mira más en la parte de gobierno. En este caso, todos aquellos empleados que están en relación de dependencia están obligados a retenerse. Es decir, ellos mismos están obligados a realizarse su proyectada y asimismo presentarlos a las entidades de gobierno. Y la responsabilidad asalariada. Esto lo podemos encontrar en el artículo 75, decreto 10/2012 de la Ley de Actualización Tributaria. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleados que tengan más de un patrono? Sabemos que muchas veces los empleados o los colaboradores que están trabajando con ustedes pueden tener más de un patrono. Muchas veces los colaboradores tienen hasta tres, cuatro patronos durante el año, durante un periodo de enero a diciembre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la obligación que tiene el empleado hacia su patrono? En este caso, informar al patrono que le pague o le acredite la mayor remuneración. Esto quiere decir, si tenemos, por ejemplo, dos patronos, el empleado está obligado a indicarle al patrono que le pague más. Patrono, yo tengo a alguien que también me está pagando, por ejemplo, si en este caso con el patrono actual le pagan 10,000 quetzales, pero el otro patrono tiene el salario mínimo, entonces este está obligado a llenar el formulario SAT 1901, que es la declaración jurada en la cual indica que le están emitiendo otra renta. Entonces, este formulario lo pueden encontrar en las plataformas de SAT, en el cual ustedes pueden llenar la información de ambos patronos y asimismo presentarle a su patrono que mayor le remunera.
y presentar simultáneamente al patrono una copia del formulario presentado que actuará como calidad de agente retenedor. Esto quiere decir que solamente el patrono que le pague más puede deducirle lo que es el impuesto sobre la renta. Esto lo podemos encontrar en el en el artículo 77 del decreto 10/2012 de la Ley de Actualización Tributaria y el artículo 69 del Acuerdo Gubernativo y del Reglamento del Libro del ISR. ¿Qué ingresos se consideran renta bruta? Para, para el cálculo del ISR nosotros tenemos que hacer un cálculo. En estos casos, ¿qué ingresos podemos considerar para realizar este cálculo de renta bruta? Los sueldos, las bonificaciones, los salarios, comisiones y aguinaldos. Todos estos tienen que considerarse para tomar el ingreso total y hacer el cálculo de la renta bruta. Viáticos no sujetos a liquidación. ¿A qué nos referimos a los viáticos no sujetos a liquidación? A todos aquellos viáticos que le damos a los colaboradores sin ningún soporte fiscal. ¿A qué me refiero? Aquellos, por ejemplo, nosotros tenemos colaboradores a quienes nosotros le damos viáticos. Más sin embargo, le indicamos, no nos des factura, estos viáticos van a servir para un mes y ustedes los tienen que colocar eh, que se van a considerar para el cálculo de ISR. En este caso, puede que les den un monto, por ejemplo, de 1.000 quetzales al mes, pero no se gasten en el total de los 1.000, ¿verdad? Obviamente va a haber un reintegro hacia la empresa. Estos no van a tener una comprobación fiscal y algunas otras remuneraciones que pueden servir para considerar una renta bruta. ¿A qué nos referimos otras remuneraciones? Por ejemplo, hay empresas que pagan depreciaciones, entonces a sus colaboradores esas depreciaciones tienen que estar afectas al cálculo de la renta bruta. Ingresos que se considerarán como rentas exentas. Estos ingresos la empresa se los puede brindar. Más sin embargo, son rentas que están exentas. Tienen que reflejarse dentro de los ingresos, pero al final se va a tener una exención de estas rentas, como por ejemplo las indemnizaciones, pensiones recibidas por causa o muerte, incapacidad, pago de indemnización por tiempo servido y remuneraciones a diplomáticos, agentes consulares y representantes oficiales. Esto lo podemos encontrar en el artículo 70, en el decreto 10/2012, en el cual lo podemos considerar como ingreso y sin embargo estará como una renta exenta. ¿Cuáles son los ingresos que se consideran rentas exentas? No es lo mismo las rentas anteriores, ya que las rentas anteriores solo las vamos a deducir. Por ejemplo, los gastos de representación y viáticos comprobables, aquellos viáticos que sí van a tener un soporte fiscal, que sí van a tener una factura. Esos van a ser rentas exentas. Gastos de representación, aguinaldo y bono 14. En este caso tenemos que tomar en cuenta que el aguinaldo y bono 14 estarán en el lado de ingresos como en el lado de deducciones. En este caso, solamente será el 100% del salario ordinario. Muchas empresas que son muy buenas empresas dan hasta un 125%, 150% y bonificaciones adicionales cuando pagan el aguinaldo y bono 14. Pero ¿qué pasa con el cálculo de ISR? Nosotros solamente tomaremos el 100% del salario ordinario. Si tenemos una base, por ejemplo, de 10.000 quetzales como salario ordinario, tenemos que tomar eh, eh, esos 10.000, pero si adicionalmente ellos tienen una bonificación por desempeño que siempre van todos los meses y la empresa lo toma también para el pago de aguinaldo y bono 14, ese adicional se va a ir a otros ingresos.
porque para que la renta de aguinaldo y bono 14 sean exentas, solo será el salario ordinario. También tomaremos lo que son en las rentas exentas, las pensiones, las jubilaciones y Montepío. Estas rentas exentas comúnmente se ven en la parte de gobierno, en algunas ocasiones en las empresas que son privadas. ¿Cuáles son los tipos impositivos que se aplican en la renta del trabajador? Como importe de la renta imponible, estos se verán desde el 0,01 a 300.000 quetzales, será una renta imponible del 5%. ¿A qué nos referimos a esto? Si el colaborador tiene una renta imponible, ingresos menos deducciones, hace el total de la renta imponible. Sobre ese valor se tomará el tipo impositivo del 5%. Pero hay trabajadores que tomando su renta imponible sobrepasan los 300.000 en adelante, tendrán un importe fijo y el resto será su tipo impositivo el 7%. ¿A qué nos referimos eso? Si nosotros tomamos una calculadora y multiplicamos los 300.000 por el 5%, nos dará 15.000. Por eso se le coloca como importe fijo. Y el resto se tomará en cuenta como un 7% sobre la renta. Eh, en la práctica se vería de esta manera. Si su renta imponible, por ejemplo, son de 400.000, entonces los 300.000 se multiplicarán por el 5% y los 100.000 restantes se multiplicarán por el 7% para hacer la suma de estos, ¿sí? Y se tomará lo que es el cálculo de ISR. ¿Cómo vamos a determinar la renta imponible? En este caso vamos a tomar lo que es las rentas grabadas más las rentas exentas, nos va a generar lo que es la renta bruta. Ahora, la renta bruta más las rentas exentas nos van a dar lo que es la renta neta. Y la renta neta menos las deducciones legales nos dará lo que es la renta imponible. En este caso, tal vez lo veamos un poco confuso, pero ya en la práctica, tal vez lo comprendamos mucho mejor. En este caso, ¿qué deducciones están admitidas por la ley del impuesto sobre la renta? Algunas deducciones que tenemos actualmente son los 48.000 quetzales que tenemos para gastos no comprobables, las cuotas de IX y planes de prevención autorizados por el Ministerio de Trabajo. ¿A qué nos referimos con aquellos planes de prevención, como por ejemplo el SSO? Eso podría ser un plan de prevención que está autorizado por el Ministerio de Trabajo y algunos otros planes que otras empresas pueden llevar a cabo. Entonces, eh, no sé si por el momento tendrán alguna duda. ¿Vamos bien? Si necesitan recalcar algo, podemos recalcar. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Vamos a tener acá un ejemplo práctico en el cual estamos realizando el cálculo de ISR. En este caso, lo vamos a tomar desde enero como una proyección. Entonces, la proyección es siempre se inicia en el 2000, perdón, al principio de año. Ese se proyecta para los 12 meses restantes, tomando en cuenta que todos nuestros trabajadores estarán en un periodo completo, ¿verdad? De enero a diciembre. Entonces, vamos a tomar como ejemplo un salario base de 10.000, lo vamos a multiplicar por los 12 meses porque estamos proyectando. Sería un total anual de 120.000 que el trabajador cumpliría durante todo el año. Una bonificación incentivo de 250 mensuales multiplicado por los 12 meses nos da un valor de 3.000. Bono 14
y aguinaldo. Si ustedes se pueden percatar en esta parte, nosotros tenemos un valor de 10.000 quetzales. Si en dado caso el colaborador tendrá un valor más, por ejemplo, un 25% más de su salario, esto no se coloca acá, se coloca como otros ingresos. En este caso, si ustedes pueden percatarse, nos da un total de ingresos que acá estamos generando lo que es la renta bruta, la suma de todos los ingresos que el colaborador tenga en el año. En dado caso, tengamos, eh, ¿qué le puedo comentar? Bonificación por KPI, se colocan los ingresos. Si tenemos alguna bonificación o comisiones que el colaborador tenga, se colocará en los ingresos. Igualmente, esto nos va a generar lo que es nuestra renta bruta. Posteriormente vamos a generar lo que es las deducciones, que en este caso tenemos el bono 14 de aguinaldo, como es una renta exenta, se coloca en los ingresos y se resta en las deducciones. Tenemos lo que es las deducciones, la cuota de X laboral, que es el 4,83 sobre el salario base, en este caso sobre los 10.000 quetzales, que este valor igualmente lo vamos a multiplicar por los 12 meses. La deducción de 48.000 quetzales, que son los gastos sin comprobante o no comprobables, y algunas otras deducciones que pueda tener. En este caso tenemos deducción de comprobante de IVA, pero esta parte se ve hasta el final, cuando es el fin de periodo. Entonces, por eso, en este caso lo tenemos con valor cero. Acá nos da el total de deducciones y para colocar nuestra renta imponible, nuestra renta neta, tenemos que restar los 143.000 menos los 73.796, nos da un total de 69.204. Si nos vamos al caso del monto impositivo, acá tenemos 69.000 y acá nos dice que para el monto impositivo es de 1 a 300.000, entonces nos corresponde un 5% de la renta imponible. Entonces multiplicamos los 69.204 por el 5% que es nuestro tipo impositivo y nos da un valor anual de ISR de 3.460,20. Entonces, igualmente, como sabemos que este valor lo tenemos que deducir durante el tiempo que el colaborador esté laborando para la empresa, y si realizamos la proyección en enero, vamos a dividir este valor por los 12 meses. Entonces, este es un ejemplo práctico. Si ustedes pueden ver, pueden realizar en cualquier herramienta que ustedes trabajen lo que es el cálculo por colaborador. Hay muchas empresas pues que tienen hasta 500, 300 empleados, entonces muchas veces esto les puede llegar a ser un poco tedioso a la hora de, de realizar un valor o este cálculo por empleado. Entonces, depende qué herramienta ustedes utilicen. Pueden utilizar Excel, pueden utilizar un sistema en el cual les puede apoyar. Yo les voy a enseñar este caso en en la vida diaria, ¿verdad? En este caso, actualmente eh, SAT nos está indicando que que el patrono tendrá varias herramientas para poder generar lo que es su cálculo de ISR. En este caso, tenemos la herramienta de escritorio que muchas empresas utilizan actualmente y les genera este tipo de formato para poder subir a la plataforma. En este caso, nosotros aquí podemos ver cómo es que esto se tiene que ver reflejado para posteriormente hacer la carga a nuestra herramienta SAT y asimismo que nos vaya
aplicando mes a mes con lo que nosotros descontamos en nuestra nómina de salarios. Entonces, yo acá les voy a mostrar lo que es un flujo ordenado de este proceso. Depende de la herramienta que ustedes utilicen. Asimismo, les puede, les puede ayudar a lo que es el cálculo de SR. Nosotros como facilidad, nosotros manejamos lo que es una herramienta que nos ayude a tener el flujo constante. Por ejemplo, vamos a ver el caso, en un caso práctico de una proyección. Entonces, comúnmente lo que hacemos nosotros es calcular en enero los 12 meses. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos en nuestra base lo que es un salario anual gozado. Esta persona gana 12.000 quetzales al mes y vamos a proyectar lo que son los 11 meses restantes. Entonces, el mismo caso que yo les presenté anteriormente es este. Acá nos separa cuánto es de, de lo proyectado y lo totalmente gozado. Si el colaborador tiene horas extras, en este caso van a variar durante el mes, vamos a tomar la hora extra que está actualmente y la vamos a dividir o la vamos a multiplicar por los meses que restan. En este caso, el colaborador tiene los 12.000 quetzales del mes de enero más los 12.000 por los 11 meses que faltan. Entonces, la suma de estos dos me van a dar los 12 meses, que en este caso son 144.000 al año. Este colaborador también ganó horas extras, ganó 150 de horas extras. Entonces vamos a proyectar lo que son las horas extras para los siguientes meses. Entonces 150 por los 11 meses que faltan me va a dar 1.650. La bonificación en algo gozada. Acá, si ustedes se dan cuenta, me lo está tirando por proporcional. Porque en este caso el colaborador entró no entró cabal el primero de enero, ¿verdad? Acá tenemos lo que son las prestaciones gozadas. Acá van a estar el bono 14 y aguinaldo. En este caso, vamos a tomar el salario base por los por bono 14 y aguinaldo. ¿Por qué por los 12.000? Si en dado caso el colaborador, si gana el salario mínimo, tiene que ser promediado por los 12 meses. Como en esta parte, en este sistema que nosotros utilizamos, no tiene como que un valor exacto, ya que no hemos dado esta prestación. Cuando nosotros ya brindemos al colaborador, ya demos bono 14, este mismo se tiene que actualizar en su renta que ustedes van a cargar a la hora de tener en su plataforma de SAT. Entonces tiene que ser lo actualizado. Asimismo, tenemos otros ingresos. Esta persona tiene otros ingresos que están afectos y los vamos a proyectar asimismo por los 11 meses faltantes. El monto de los 48.000 gastos no comprobables, el seguro social, que va a ser el 4,83 por el salario base por los 11 meses faltantes. Aquí están lo proyectado. Asimismo, nos va a dar como resultado la renta imponible, el impuesto anual gozado y el cálculo que nosotros vamos a descontar cada mes. Entonces, acá nosotros vamos a confirmar nuestro cálculo. Si ustedes como herramienta utilizan un Excel, en este caso lo que tienen que
tomar en cuenta es que su planilla al inicio de mes tome en cuenta todas estos ingresos, ¿verdad? Para que ustedes en su planilla inicial puedan calcular correctamente lo que es el impuesto sobre la renta. Acá tenemos un descuento de 383 y vamos a indicar que nosotros ya tenemos nuestra planilla, ya tenemos nuestro Excel cargado y lo que vamos a hacer es pasarlo a nuestra plataforma. ¿Cómo pasamos esos montos acá? Entonces, en este caso, para todas aquellas empresas que manejen lo que es el retén de escritorio, vamos a utilizar este formato, en el cual va a ir el NIC del colaborador, el nombre del colaborador, la fecha de inicios de labores. Muchas veces o muchas empresas confunden esto con el inicio del periodo, en el cual se coloca aquí como fecha de inicio de labores el periodo que está en curso. En este caso, 2026, han tomado lo que es el 1 de enero de 2026 y para terminar el periodo. Pero en este caso, la fecha de alta es la fecha que inició a laborar dentro de la empresa. La renta del patrono actual. En este caso, la renta del patrono actual va a ir el salario base más lo- los 3.000 quetzales de la bonificación de 250 mensuales. Acá vamos a colocar lo que es el bono de bono 14 y acá el aguinaldo como ingreso exento. En este caso vamos a tomar como salario lo que tiene salario base. Si en dado caso, como les comenté anteriormente, el colaborador tiene otros patronos, nosotros acá tenemos que colocar lo que es el valor de la renta imponible del otro patrono. En este caso, para que el otro patrono esté enterado de que nosotros como patrono que remuneramos más, le vamos a descontar, acá los tenemos que colocar. Colocamos el NID del otro patrono y la renta que tiene el otro patrono. En este caso, el colaborador tiene que darle el formulario 1901 para colocarlo en este apartado. Igualmente, acá tenemos apartados hasta para 5 patronos que tenga el colaborador. Asimismo, como dato importante, si un colaborador entra o ingresa a la empresa a mediados de año, es importante que el patrono anterior a la hora de hacer su liquidación les dé también el formulario 1901, el cual indique que tuvo un descuento de ISR durante enero a mayo y asimismo se le hizo la devolución respectiva. Cuando ingresen a su empresa, este colaborador tiene que brindarles este documento para indicarles que ustedes le tienen que seguir descontando ISR, se le descontó y se le devolvió y ustedes tienen que colocar acá los datos del ex patrón. Aquí pueden tener hasta 5 ex patrones. Entonces es importante ya que ustedes como persona obligadas a retener, tiene que tomar en cuenta estas rentas que él ya ha percibido y asimismo se le hizo devolución de ese impuesto. Acá en otros ingresos van a ir aquellos ingresos que no sean salarios ni bonificaciones, incentivos. Por ejemplo, comisiones, KPI, bono por productividad, cualquier otro ingreso que esté afectando a los ingresos de sus colaboradores. Aquí mismo volvemos a colocar lo que es el aguinaldo y la renta, el aguinaldo y bono 14, porque estos son rentas exentas, ¿verdad? Entonces su efecto aquí será cero. Y las cuotas de X.
que van a estar proyectadas para los 12 meses. En este caso, este formato es para aquellos trabajadores, aquellas empresas que son contribuyentes generales, ¿verdad? No son grandes contribuyentes ni agentes de retención. En este caso, como, como, como un flujo de trabajo constante y bien realizado es comparar su planilla de salarios, su boleta de declaración de impuesto y el reporte que la SAT les da. Por ejemplo, ustedes ya tienen su planilla y asimismo como recomendación se les da que ustedes carguen a su plataforma de SAT designada este formato, ¿verdad? Entonces, ya que nosotros tenemos nuestra planilla, nosotros vamos a descargar lo que es la proyección, que es el formato, que es el formato con su fecha de inicio, que es el formato que les acabo de mostrar. Ya nos vamos a nuestra plataforma de RTEN, nos vamos a las rentas de trabajo y realizamos lo que es la carga del archivo proyectada con el NID de su patrono, el año impositivo, lo cargamos a esta plataforma y el cálculo de retenciones nos tiene que cuadrar efectivamente con nuestra nómina. Esto es en el caso de aquellas personas que tienen el retén de escritorio. Actualmente, pues en este 2026 se tuvo lo que es el cambio de formato a retenciones web, que este formato fue aplicado en el año pasado, pero para algunas empresas, como no estaba terminado completamente en las plataformas de SAT, este año ya es efectivamente obligatorio para aquellos grandes contribuyentes y contribuyentes que son agentes de retención. Si ustedes pueden ver, el proceso de cálculo es el mismo, solamente cambian los formatos y las plataformas en las que ustedes van a cargar lo que es el impuesto. En este caso, la diferencia es, por ejemplo, que acá tenemos la fecha de inicio, válgame la redundancia, al inicio del documento, el NIT, y tenemos distribuido lo que son todos los ingresos del colaborador. Aquí tenemos los sueldos, aquí tenemos horas extras, aquí tenemos aparte la bonificación decreto, las comisiones, los aguinaldos, algunos otros ingresos. Aquí tenemos lo que es otra vez los aguinaldos por ser rentas exentas, la cuota de X y lo que cambia ahora para el nuevo formato 2026 es el estatus. Aquí ya no van a haber formatos de actualizada, de proyectada, de fin de periodo, de fin de labores. Solamente va a ser el mismo formato y lo que cambiaría es el estado del empleado. Vamos a colocarle P para el empleado permanente, S para el empleado suspendido y F para el empleado de fin de labores. En este caso, cualquier colaborador que no haya cumplido con el periodo que se había colocado en la proyección, ¿verdad? Este es el formato que actualmente se trabaja en este 2026 y asimismo estaba el formato anterior, que aquí sí
teníamos que tener más archivos en la cual subiríamos a nuestras plataformas, igualmente distribuido el NID del empleado, los sueldos, las horas extras, la bonificación decreto, el aguinaldo, el bono 14, otros ingresos que tengan afectos a ISR, aguinaldos que son rentas exentas y la cuota de IX. Entonces, estos formatos son los que actualmente se tienen para, para lo que es las diferentes plataformas que nos está mostrando SAT. Asimismo, quiero hacer énfasis en lo que son las personas que no cumplen su periodo impositivo. En este caso, por ejemplo, si el colaborador se va a mediados de año, obligatorio del patrono es hacer lo que es el formulario 1901, que asimismo, si se va con otra empresa, este formulario tiene que ser presentado. Y si hay ISR a devolver, nosotros como patronos tenemos la obligación de devolverle esa retención. ¿Qué cambia en el formato? En este caso, el formato de fin de labores, vamos a colocar lo que es la renta real que el colaborador obtuvo durante el periodo laborable. Entonces, en este caso, si el colaborador se fue en el mes de mayo, todas aquellas rentas, salarios, bonificaciones, horas extras, todo lo que tuvo real, ya no proyectado, se va a plasmar en este formato. Vamos a colocar el NID del colaborador, lo que el colaborador tuvo en salarios y bonificación e incentivo durante el periodo laboral, bono 14 y aguinaldo. Si en este caso fue en mayo, no llegamos a julio para el pago del bono 14, nosotros, nuestro ejercicio o nuestro flujo de procesos correctamente tendría que ser, se realiza lo que es el finiquito. Sabemos si el colaborador fue despedido, se le tiene que dar indemnización por tiempo servido, ¿verdad? Acordémonos que en la presentación anterior indicamos que esta indemnización por tiempo servido está exenta. Entonces, en este caso, tendría que ir en nuestros ingresos por indemnización de tiempo servido. En este caso, esta renta tiene que ser visiblemente en nuestro formato para que le calculemos correctamente la renta que tuvo durante el periodo laboral. Si el aguinaldo bono 14 no llegó a finalizar su periodo, se hace el proporcional que genere su finiquito laboral y la última fecha de labores. Esta es la diferencia entre la proyección y el fin de labores cuando un colaborador no termina su periodo de trabajo completo, los 12 meses del año. Asimismo, esta parte es similar a lo que es eh, el cálculo o el cierre del fin de labores, perdón, del fin de periodo. En este caso, vamos a presentar lo que es el el año completo. Vamos a ver si me genera acá. Ok. Entonces, el formato para fin de labores es casi el mismo que el fin, pero el formato de fin de periodo es similar al de fin de labores. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a indicarle a SAT lo real que el colaborador tuvo de todos aquellos colaboradores que aún siguen de alta en la empresa. Entonces, asimismo se coloca el NIC, la renta que el colaborador tuvo durante todo el año, el bono 14 brindado real durante el año, en este caso, otros ingresos que hayan tenido reales, eso quiere decir que ustedes van a tomar, si su proceso es en un Excel, van a tomar todas sus planillas
reales y van a ser comparables con los salarios que ellos sí tuvieron. Su aguinaldo y bono 14, su cuota de X debidamente cuadrada con sus planillas de X presentadas ante el Seguro Social. Todos estos procesos tienen que ir de la mano con todas las entidades. Y asimismo, si el colaborador al final del año va a presentar su planilla FEL. Acordémonos que la ley indica que el colaborador tiene derecho a presentar su planilla FEL los primeros 10 días hábiles del mes. En este caso, la última fecha de presentación para este año fue el 16 de enero, si no estoy con una fecha incorrecta, pero no podemos agregar todo lo que él nos dé en su boleta de planilla FEL, porque la ley del ISR indica que solamente son deducibles 12.000 quetzales de IVA. Eso quiere decir que si su colaborador les da una planilla mayor a 12.000 quetzales de IVA, solamente ustedes pueden tomar en cuenta los 12.000 para que este sea deducible y él pueda tener una devolución cuando ustedes realicen su fin de periodo. En este caso, si multiplicamos los 12.000 quetzales de IVA de crédito fiscal por el 5%, se darán cuenta que solamente tienen derecho a devolución 600 quetzales. Pero ¿qué pasa con aquellos colaboradores que no se les descontó 600 quetzales, ¿no? Nosotros como patronos no les vamos a devolver 600, sino solamente tienen derecho a la devolución total del descuento aplicado. En este caso, si el colaborador tuvo un descuento de 300 quetzales y presenta su planilla, solamente se le va a hacer la devolución de los 300 quetzales. Entonces, estos serían los procesos para el cálculo efectivo de un ISR de asalariados. No sé si ustedes tendrán en este caso alguna duda, pregunta sobre la práctica del ISR. No sé si tienen alguna duda de cómo realizar el proceso de la carga en su plataforma o cómo generar lo que es el cálculo si hay alguna actualización. Bueno, este webinar pues fue patrocinado por la empresa Fluxtech y Factor H. Estas empresas se dedican a lo que es a la distribución de sistemas para mayor facilidad de procesos. Si nos podemos percatar, nosotros, o les mostré en este caso, un sistema en el cual pueden tener un flujo constante eh, o, o acorde a, al proceso que tienen, al proceso que ustedes tengan internamente, ya que muchas empresas trabajan diferente y tienen herramientas diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que yo les puedo brindar como recomendación o apoyo es generar su cálculo ISR, calcularlo en planilla mensual, catorcenal, quincenal, como ustedes lo trabajen según su forma de pago, subirlo a su plataforma y hacer la comparación de su planilla con lo que es la planilla de su herramienta de SAT, ¿verdad? Muchas gracias, Carmen. Tenemos una pregunta en los mensajes de Marcos Oliva. Dice, al momento de dar de baja al personal por despido, el valor de pago de las vacaciones, ¿cómo se presenta?
y en qué rubro entra. En este caso, el pago del salario vacacional entra como exento. Este es un ingreso exento. En este caso, lo vamos a colocar en nuestras remuneraciones de fin de labores como ingreso exento al colaborador. Entonces, este no se va a tomar en cuenta para el cálculo final y reporte del formulario 1901. Ok. Muchas gracias, Carmen. Tenemos a Karen Jiménez. Buen día. Solo para confirmar el Rentel ISR que se utilizaba de escritorio, ya no se puede seguir utilizando. Bien, en este caso, la SAT le da como opción usar lo que son las plataformas de agencia virtual, si ustedes gustan presentarlo de esa manera. A veces es un poco más complicado, pero si aquellas empresas que aún no están obligadas a utilizar lo que es las plataformas de SAT, pueden seguir utilizando lo que es la plataforma de red en escritorio. Ok. Entonces, también están como ya decisión propia del patrono a usar las de agencia virtual. Muchas gracias, Carmen. No sé si hay alguna otra pregunta por chat o pueden abrir igual sus micrófonos para podernos comentar. Carmen, tenemos a Valesca Toledo. Cuando una persona a la cual se presenta baja dentro del sistema hay una opción de agregar al finiquito laboral de la devolución del ISR. Por temas o políticas de empresa, habrá cómo poderlo separar para que éste no sea tomado dentro del finiquito. Bueno, si hablamos del sistema SAP, hay un apartado donde indica cuando es fin de labores, la indemnización por tiempo servido. Si hablamos del sistema Factor H, en este caso, el sistema les genera lo que es el cálculo de ISR por un apartado cuando ustedes generan de una vez lo que es el finiquito laboral, se le da de baja dentro de Factor H y posteriormente activa y descarga el fin de labores. Tenemos una más. Marcos Oliva, el tema de propinas pagadas a colaboradores, si esa propina va incluida en la factura del consumo, va dentro de la renta del cobrador. Vamos a ver, dices el tema de propinas pagadas a colaboradores. Si Ujú. esta propina va incluida en la factura como consumo, va dentro de la renta del colaborador. Así es. En este caso, esta renta no, en la factura de consumo no va a generar un IVA, no va a generar un impuesto, pero como es una renta para el colaborador, sí tiene que ir incluido en otros ingresos. Listo, vamos a dar unos minutos más para alguna pregunta adicional. Indica Marcos Oliva si paga IVA la propina. En este caso, la propina no paga IVA. Si ustedes pueden percatarse en algunas empresas, el monto de la propina va adicional. En la factura, ustedes pueden percatarse, dice total de factura es un valor de tanto, propinas 10 quetzales, total, eh, 100 más 10, 110 quetzales, y el cálculo se hace sobre el valor de lo consumido. ¿Alguna pregunta adicional?
Listo, Carmen, no tenemos ya más preguntas. Ok, solo para adicionarles más, es importante que toda devolución que ustedes tengan a sus colaboradores por fin de labores tienen que ir aplicadas en su declaración de ISR cada mes, ¿verdad? En este caso, si el colaborador tuvo una baja en el mes de mayo, se le hace el cálculo de devolución. Tenemos que colocar lo que es la devolución en el mes de mayo para que al fin de periodo ustedes no tengan inconvenientes por aquellas devoluciones por ejemplo, de otros periodos que le vaya a afectar al periodo actual. Si en dado caso muchas empresas han tomado como política interna realizar su proyección de ISR y no realizan actualizaciones durante el periodo, puede ser que a final de año tengan que devolverle o tengan que descontarle, depende de los ingresos que ellos hayan tenido. Entonces, es importante también realizar sus actualizaciones, en este caso, para que sus procesos fluyan con más facilidad y a final de año ustedes no tengan inconvenientes para realizar su fin de periodo. En este caso, si no hay más preguntas, quiero agradecerles a ustedes por su tiempo. Eh, Nosotros tratamos de que nuestros socios comerciales y asimismo aquellas personas que tengan interés por seguir aprendiendo estén en constante conocimiento, ¿verdad? Entonces, en FluxTech tenemos webinars no solo del área laboral, sino también podemos tener del área contable, auditoría, que les puede ayudar en procesos internos, ¿verdad? Asimismo, ustedes pueden visitar nuestras páginas, pueden comunicarse a los teléfonos que tenemos en pantalla. Y pueden ver nuestras redes sociales, ¿verdad? Que nos encontramos como FluxTech y ahí pueden ver también todas aquellas informaciones adicionales que les puedan brindar a ustedes como empresa a seguir funcionando correctamente. Entonces, quiero agradecerles por su tiempo, por, por su participación. Sé que no es fácil, mucho menos ahora que están en tiempos de cierres, y gracias por participar. Muchas gracias. Vamos a estar compartiendo la grabación. Cualquier igual consulta dentro del correo en el grupo. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día, gracias a todos.